Buen día, mi nombre es Ali Yamid Pastrana Vargas y vengo a hablarles sobre dos figuras centrales del derecho disciplinario colombiano actual, las medidas cautelares o preventivas y el recurso extraordinario de revisión, los cuales están regulados en la Ley 1952 del 2019, conocida como el Código General Disciplinario. Antes de abordar en detalle, es importante recordar el marco constitucional del derecho disciplinario. El artículo 6 de la Constitución establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 123 consagra que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en los términos que señala la Constitución, la ley y el reglamento. En este contexto, el derecho disciplinario no solo tiene una función sancionatoria, sino también una función preventiva, correctiva y ejemplarizante. Esto implica que no basta con investigar y sancionar a quienes incumplen sus deberes, también se deben adoptar medidas que aseguren la integridad del servicio público y la legalidad del proceso. Aquí es donde cobran importancia las llamadas medidas preventivas o cautelares, que las vemos contempladas en los artículos 224 al 228 del Código General Disciplinario. Estas nos permiten, por ejemplo, suspender provisionalmente el cargo a un servidor público que está siendo investigado cuando hay un riesgo razonable de que continúe cometiendo la falta, interfiera con la investigación o ponga en peligro el interés público. Imaginemos el caso de un secretario de salud municipal que, según las denuncias y las pruebas iniciales, ha favorecido a ciertas empresas en las compras de insumos médicos. Si este funcionario sigue en el cargo mientras se adelanta la investigación, podría continuar celebrando contratos irregulares, presionar testigos o alterar documentos. En este contexto, la autoridad disciplinaria podría suspenderlo del cargo por 3 meses, incluso prorrogable si se persiste el riesgo. Esta medida es legal, pero debe adoptarse con justificación expresa siguiendo el principio de proporcionalidad, es decir, que sea adecuada, que sea necesaria y no excesiva frente al fin que se persigue. No se trata de sancionar anticipadamente al funcionario, sino de proteger el proceso y el interés colectivo. Entre las medidas preventivas más comunes están la suspensión provisional del cargo, la separación temporal de funciones y la prohibición de ingreso a oficinas o archivos, además de otras medidas razonables, siempre y cuando éstas no vulneren derechos fundamentales. Ahora, la persona afectada o investigada tiene derecho a interponer recurso de reposición, lo cual le garantiza a ésta su derecho a la defensa. Además, si las circunstancias cambian, por ejemplo, si cesa el riesgo de afectación al proceso, la medida debe revocarse o modificarse. Bien, pasemos a una figura completamente distinta pero igualmente relevante. Ahora les voy a hablar sobre el recurso extraordinario de revisión, que este se encuentra regulado en los artículos 243 y 250 del Código General Disciplinario y constituyen una herramienta excepcional y residual que permite revisar decisiones disciplinarias y ejecutoriadas cuando se presentan circunstancias muy graves que ameritan anular o modificar el fallo. Este recurso cumple una función similar a la del recurso de revisión, pero en materia penal o administrativa, que es el que se evite que se consoliden errores judiciales graves o injusticias manifiestas cuando se descubran hechos nuevos, pruebas falsas o violaciones graves al debido proceso. El artículo 244 enumera 5 causales específicas, todas de carácter taxativo, es decir, que no pueden ampliarse por analogía, y ahora vamos a verlas todas con un respectivo ejemplo. Primera causal, error de hecho manifiesto. Esta causal se presenta cuando la decisión se basó en un error de apreciación de pruebas que estaban en el expediente, es decir, pruebas legales y válidas, pero mal interpretadas o ignoradas, como por ejemplo, si en el expediente consta un documento que demuestra que un funcionario no estaba en el lugar de los hechos, pero el fallo concluye erróneamente que sí estuvo allí, estaríamos ante un error de hecho. Este tipo de errores deben de ser manifiestos y objetivos, no una simple diferencia de interpretación. Vamos con la segunda causal, que es la prueba falsa. Aquí, el recurso procede cuando se demuestra que una prueba utilizada en el fallo fue falsificada o adulterada. Imaginemos que un testimonio escrito que incriminó al investigado fue elaborado por una persona que después de haber admitido haber recibido presión indebida, un documento clave como una orden de pago
que haya sido adulterado digitalmente en los casos anteriores y se demuestra que esa prueba fue determinante para la sanción, puede solicitarse la revisión. Tercera causal. Hechos o pruebas nuevas. Esta es quizá una de las causales más conocidas, más recurrentes. Opera cuando después del fallo aparecen hechos o pruebas que no pudieron conocerse antes y que tienen la capacidad de desvirtuar la responsabilidad del investigado. Por ejemplo, supongamos que un ingeniero fue sancionado por haber aprobado una obra mal ejecutada. Años después se descubre un informe técnico que hasta entonces era desconocido en el proceso, y este demuestra que el daño fue producto de una falla estructural imposible de detectar. Este informe podría fundamentar una revisión, por ejemplo. Este tipo de pruebas deben de ser realmente nuevas y no simplemente reiterativas o conocidas desde el inicio del proceso. Vamos con la cuarta causal, la violación al debido proceso con incidencia directa en el fallo. Este caso, la revisión se solicita cuando hubo una violación clara y grave de las garantías procesales del investigado y que esa violación influyó directamente en el contenido del fallo. Voy a darles un ejemplo. Que no se permita al investigado rendir descargos o que no se valoren las pruebas de descargo o no se le notifique adecuadamente de una etapa procesal clave. Esta causal busca proteger el derecho fundamental al debido proceso reconocido por el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana. Ahora vamos con la quinta causal, que es la sentencia penal absolutoria sobre los mismos hechos. Si el investigado fue sancionado disciplinariamente por una conducta que también ha sido juzgada penalmente y después es absuelto en la jurisdicción penal con base en pruebas nuevas o demostración de inocencia, puede solicitar la revisión del fallo disciplinario. Es importante aclarar que no toda absolución penal genera una revisión disciplinaria, solo cuando existe identidad de hechos y efectos demostrables en la responsabilidad disciplinaria. Una vez presentada la solicitud de revisión, la autoridad disciplinaria debe verificar si se cumplen los requisitos formales y materiales. Si la solicitud es admitida, se pueden suspender el cumplimiento del fallo anterior, especialmente si existe un riesgo de daño irreparable. El nuevo fallo que resuelve la revisión puede confirmar, modificar o revocar el fallo original y tiene carácter definitivo, no admite recursos. Este mecanismo busca garantizar que, aún después de concluido el proceso disciplinario, el sistema tenga una válvula de escape frente a decisiones injustas, desproporcionadas o erróneas. Doctrinalmente se ha dicho que el recurso de revisión encarna el principio de justicia material, pues permite priorizar la verdad y la equidad sobre la simple cosa juzgada, y en la práctica, si bien es un recurso excepcional y poco frecuente o usado, ha sido clave para la protección de derechos en casos complejos, sensibles y especialmente cuando intervienen servidores públicos que han sido víctimas o de montajes, persecuciones, errores técnicos, etc. Ahora viene como conclusión. Hablando tanto de las medidas preventivas como el recurso extraordinario de revisión, estos son instrumentos esenciales del derecho disciplinario actual. Las primeras aseguran que el proceso de desarrollo se dé sin interferencias ni riesgo, mientras que el recurso extraordinario de revisión garantiza que no se perpetúen errores que afecten injustamente a los servidores públicos. Ambas figuras reflejan el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la garantía de derechos fundamentales. El Código General Disciplinario consolidó un modelo más técnico, garantista y respetuoso del debido proceso, lo que refuerza la legitimidad del control disciplinario en Colombia. Como operadores jurídicos, debemos conocer y aplicar y exigir esas herramientas con responsabilidad, equilibrio y todo sea para un sentido de justicia. Agradezco su atención y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.